hoy viernes en el Centro de Experiencia de PwC, como quienes nos acompañan. Invitación que formulamos para discutir un impuesto que su importancia creo que nadie, con unas profundas significaciones en los negocios, en los circuitos económicos para todos, y que naturalmente en PwC vamos a comenzar a discutirlo, analizarlo, digerirlo y entender qué está pasando, dónde creemos que dirigirse, digamos, todas las consecuencias de este nuevo impuesto. Yo soy Carlos Díaz, y nuevamente por todos ustedes me acompañan a mi izquierda Álvaro Diego, directora del área, director de asesoría fiscal, y senior manager del área de comercio exterior. A ustedes también, buenos días, bienvenidos. Vamos a estar hablando del impuesto nacional de productos plásticos durante una hora aproximadamente. Tenemos la intención de hacerlo inicialmente por 50 y luego unos minutos para preguntas, ¿sí? Sin perjuicio, a través del chat también si sería de formular interrogantes, intentaremos responderlos a medida que avance la presentación. Este impuesto es de aquello que la doctrina denomina impuestos, ¿sí? Porque justamente pretende corregir externalidades indeseadas, si se quiere, necesidades económicas o de ciertos comportamientos, digamos así. Bueno. ¿Puedo gritar? En este. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Bueno, muy bien, gracias, Rafael. Entonces, externalidades indeseadas producto de actividades de comportamientos económicos, y aquí pues como creo que ya todos lo tienen claro, este es un impuesto que pretende desestimular, desincentivar el consumo de plástico de un solo uso. Es otra expresión más de la tributación asociada a la sostenibilidad. Recordemos el impuesto sobre bolsas plásticas. Cuando vamos a los supermercados, eh, les invito a quienes están aquí presencialmente a que nos digan si ya llevan su propia bolsa o si compran la bolsa, ¿sí? Entonces, quién lleva la propia bolsa? ¿Sí? Bueno, casi todos. Yo también la llevo, tú, ¿sí? Digamos, el impacto, la intención de este tipo de tributos es desincentivar, sustituir gradualmente algo que tiene una externalidad negativa, en este caso la contaminación. Hubo una época en que nosotros como sociedad veamos a nuestros abuelos, y quizás a nuestros papás, que reutilizaban una y otra vez algo, ¿sí? Y eso se utilizaba y se utilizaba y se reutilizaba de una y de otras maneras y se le encontraban muchos usos. En los últimos tiempos, por cuenta de la abundancia de los medios de producción, el problema ambiental se ha agravado porque pues recibimos y disponemos y no nos importa, digámoslo en términos generales. Y ese tipo de tributación asociada a asuntos medioambientales está de moda, va a seguir de moda, vamos a ver más gravámenes de este tipo, no solamente acá. Cuando estudiábamos esta sesión, repasábamos el caso de España, de que hay un impuesto similar, y en general son preocupaciones que existen en todas las sociedades hoy en día. Entonces, eh, tres, tres marcos, digamos, tres fuentes de referencia importantísimas para entender el impuesto. La reforma tributaria, ¿sí? Los artículos 50, 51, 52 y hasta el 53 de la reforma tributaria. La ley sancionada el año pasado, en el mes de junio, durante el anterior gobierno, la ley 2232, ¿sí? Que es una ley que propende por la reducción gradual, ¿sí? De el consumo de productos de plásticos de un solo uso. Hay que leer esa ley.
parte de lo que la reforma tributaria reproduce en los artículos 50 y 53 tiene muchísimo que ver con la ley 2232 del año pasado. De hecho, esa ley, cuando la lean, se encontrarán, y a Lucía más tarde lo va a mencionar, se encontrará con que la ley tiene unos plazos a partir de los cuales no se podrán introducir, utilizar, comercializar en Colombia productos plásticos de un solo uso. ¿Sí? Hay un plazo de 2 años, otro de 8. Entonces, y la tercera fuente que tenemos a disposición en este momento para estudiar, sin perjuicio del derecho comparado, como decía yo, España, otros países, es el concepto unificado de la DIAN, concepto 91 del mes pasado, en el que ya tenemos bastante información de la visión de la DIAN con respecto a este impuesto. Entonces, 3 fuentes de información, 2 leyes, doctrina y, por supuesto, el derecho comparado y todo lo que existe a disposición nuestra. Vamos a plantearnos preguntas muy importantes hoy, quizás no las únicas, pero muy importantes. ¿A partir de cuándo está vigente este impuesto? ¿Sí? ¿Cuál es el ámbito de aplicación, la materia imponible? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Sí? ¿Cuándo se debe pagar? ¿Cuál es el impacto en comercio exterior? Etcétera, etcétera. Y seguramente no será la única sesión, habrá otra. Viene un decreto reglamentario sobre este decreto, que yo entiendo que está en la agenda, hace parte de los 11 decretos que el gobierno ha anunciado reglamentarán esta reforma tributaria. Entonces, sin más preámbulos, la agenda está planteada para que todos la vean, una introducción que es la que acabamos de hacer. Vamos a comenzar a ver la entrada en vigencia de la ley, sus elementos esenciales, qué pasa con las exportaciones, el concepto de embalar, empacar, envasar, en fin, todos estos interrogantes que suscita el gravamen. Alba Lucía, te paso el micrófono, el único que tenemos porque los otros dos no funcionan, eh, pero te invitamos a hablar del tema de vigencia en el tiempo, por favor. Perfecto, entonces vamos a hablar de la entrada en vigencia. Aquí importante tener en cuenta, gracias, importante tener en cuenta que este impuesto es de causación instantánea. ¿Por qué es importante decir esto? Recordemos que la Constitución política dice que las leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado solamente pueden empezarse a aplicar a partir del periodo gravable siguiente. Entonces, cuando un impuesto es de periodo y es emitida una reforma tributaria como esta, entonces solamente puede empezar a aplicarse a partir del periodo gravable siguiente, como ocurre, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto de plásticos de un solo uso, el impuesto es de causación instantánea. Es decir, el hecho generador ocurre en el mismo momento en el que yo puedo determinar instantáneamente la base gravable. Entonces, este impuesto empezó a regir a partir de la promulgación de la Ley 2277 de 2022. Y ahí, digamos que consideramos importante hacer una diferenciación entre periodo gravable y vigencia fiscal. El periodo gravable, como les decía, es aquel que sirve de base para la cuantificación del impuesto. El impuesto de renta, yo necesito todo el año para poder cuantificar el impuesto. Pero la vigencia fiscal ya es el aspecto formal, es decir, es el periodo en el cual se cumple la obligación formal de presentar la declaración correspondiente. ¿Qué pasa con este impuesto? Es de causación instantánea, ya lo decíamos, la base gravable yo la puedo determinar inmediatamente, pero el proyecto de decreto de plazos que hay, porque en el decreto de plazos que fue emitido en diciembre todavía no está incluido el de plásticos de un solo uso, en el proyecto de decreto se dice que la vigencia fiscal es anual. Entonces, ¿qué pasaría? La vigencia de la ley, como les decía, pues esta ley fue publicada el 13 de diciembre, 13 o 14 de diciembre del 2022. Desde ese momento, uno podría decir que se causó el impuesto, pero todavía no hay formularios ni hay plazos para poderlos declarar. Y acá recordábamos cuando estudiamos con los expositores este impuesto, recordábamos lo que ocurrió con el impuesto sobre las ventas para los exportadores de servicios desde el exterior. Recordemos que el impuesto sobre las ventas se causó en su oportunidad y el gobierno posteriormente emitió un decreto diciendo que se tenía que declarar, por ejemplo, no recuerdo exactamente el mes, pero por ejemplo a partir de marzo,
pero en marzo yo pagaba todo lo que se causó durante todos los periodos en donde no existía formulario. Un poco es lo que se está pensando acá, pues por lo que se puede ver del proyecto de decreto, se dice que el periodo fiscal, la vigencia fiscal es anual, y entonces en estas fechas, que son en el 2024, 19 al 23, dependiendo del último dígito del NIT, las personas responsables, que ya vamos a ver esta discusión que hay de quiénes son responsables, tendrían que pagar este impuesto. Y esto denota una problemática importante porque hay una discusión muy grande en cuanto a la sujeción pasiva. Ya las personas que son sujetos pasivos deberían estar empezando a tener en cuenta dentro de sus costos este impuesto, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a la vigencia. Bueno, eso es muy importante entonces, y el ejemplo que tú planteas del IVA nos ayuda a entender cómo se manejan estos problemas en el tiempo, en tanto la reglamentación está lista, los plazos, formularios, etcétera, y ya el impuesto está aplicando entonces desde el año 2022, después de cuando entró a aplicar la ley. Yo tengo una pregunta práctica, ¿no? Quizá para Rafael. Tú dices que ya está aplicando el impuesto, ¿sí? Técnicamente. Pero prácticamente, por ejemplo, en materia de importaciones, ¿qué ocurre, Rafael, hoy en día? No, en importaciones a hoy todavía no se está aplicando, dándose que independientemente cuando veamos ahora las diferencias de quién es el sujeto pasivo y sobre qué productos aplica, pues se da con la importación y la importación se predica perfeccionada con la aceptación, ahí se pagan los tributos y después va el levante. A hoy no tenemos la liquidación de ese tributo dentro de las declaraciones de importación. Vamos un momento a sujetos pasivos, ¿sí? Entremos a elementos esenciales. Sí. Y te paso el micrófono. Aquí comienzan dudas, digamos, más complejas. Ya resolvimos la primera, el impuesto ya está aplicando, técnicamente, ¿sí? Con independencia de que a nivel aduanero no seamos testigos de que algo está ocurriendo ya, ¿sí? Pero el impuesto técnicamente ya está aplicando. Ya nació la obligación, exacto. Entonces, pero ahora vienen unos temas, un tema de la mayor importancia es la sujeción pasiva. Cuando ustedes lean el artículo 50, que conviene leerlo una y otra vez, ahí hay unas definiciones de productor e importador de productos plásticos. También hay una definición de plástico, otra de polímero. Ya aprendí que este polímero no es el biopolímero que a veces escuchamos en las noticias y en redes sociales. Este es diferente. Eh, y también plástico de un solo uso. Son definiciones muy importantes que conviene tener presentes junto con las que trae la ley 2232. Adolcia, por favor, cuéntanos cuál es la problemática que vemos en la interpretación que la DIAN le da a la sujeción pasiva, por favor. Gracias. Entonces, como lo mencionaba Carlos Miguel, si uno lee los elementos estructurales de este impuesto en el artículo 50, perdón, uno ve que todo gira en torno al plástico de un solo uso utilizado para envasar, empacar o embalar. Sujeto pasivo, el productor y el importador, ahí lo pusimos en rojo, ya vamos a ver por qué. Hecho generador, es la venta del plástico de un solo uso, el retiro para consumo propio del plástico de un solo uso, la importación para consumo propio del plástico para un solo uso. Yo sé que ahí hay varias preguntas. Ah, es que no se adelantó acá, perdón. Y yo acá leyendo, ya, gracias. Pensé que ibas a hacer una pregunta, pero listo. Entonces, les decía, del plástico para un solo uso, la causación también la vincula al plástico de un solo uso, en la venta, en la fecha de emisión de la factura, en la fecha del retiro para el productor o en la fecha de la nacionalización para el importador. Fíjense que si uno leyera todos esos elementos estructurales, así como están, uno diría, lo que pretendió el legislador es gravar a quienes vendan o importen plásticos de un solo uso. Hasta ahí. Pero el artículo de definiciones establece qué se entiende por productor o por importador. Y cuando habla de productor, dice que se entiende por tal quien fabrique o ensamble o remanufacture bienes contenidos en plásticos de un solo uso. Y cuando habla de importación, también el que importe bienes contenidos en plásticos de un solo uso. Entonces, digamos que uno podría, la problemática es a quién se pretende grabar, o más bien quién es el responsable del impuesto, a quienes vendan o importen plásticos de un solo uso o a quienes produzcan o importen bienes contenidos en plásticos de un solo uso. Y ahí, digamos,
en la siguiente diapositiva, entonces, tenemos unos ejemplos y me voy a tener acá por si alguno quiere, antes de ir a los ejemplos, adicionar algo. Yo simplemente quiero reiterar lo que tú acabas de decir. Hay dos posibles formas de ver el ámbito de aplicación del impuesto. Importar o producir plásticos de un solo uso, o sea, el medio, o entender que el impuesto recae sobre productos contenidos en plásticos de un solo uso, ¿sí? Es decir, el medio más su contenido. Ahí está la discusión que queremos dar hoy, pensando sobre todo en lo que escribió la DIAN en el concepto unificado. De acuerdo. Y digamos que es claro que la base gravable está dada por el peso en gramos del plástico. Entonces, siempre el objeto del gravamen va a ser el plástico. La pregunta es, ¿por qué posición nos deberíamos ir? Y entonces, para poderles plantear algunos escenarios, aquí les trajimos algunos ejemplos. Vamos a ver la primera posición. Entonces, vamos a asumir, perdón que me corra, pero es que yo no veo hasta allá. Vamos a asumir que nos vamos a ir por la posición de que lo que pretendió el legislador es gravar a quienes vendan o importen plásticos. Entonces aquí vemos el primer ejemplo. Antes de eso, dime. Hola, 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 hola. Hola, probando. Un, dos, un, dos, un, dos. ¿Me confirmas? Hola, listo. Así, listo. Entonces, continuemos. Vamos al primer ejemplo. Entonces, fíjense que solamente para iniciar acá en la gráfica que está en la pantalla, ustedes ven una botella. Y aquí estamos en el escenario que la botella de abajo, que ya tiene líquido, no causaría el impuesto nacional a plásticos de un solo uso bajo esta primera posición, ya vamos a ver la otra, porque solamente se grabaría la botella desocupada. Entonces, en este ejemplo se graba a quienes importen plásticos de un solo uso. Entonces, esta es en la importación. Entonces, en el primer ejemplo, A le vende a C, importa, C importa los plásticos para introducir, digamos, jugo aquí en la botella. Este es, digamos que el primer hecho generador y es la importación para consumo propio. Ahí se causaría el impuesto. El segundo ejemplo, que ya viene el tema de zona franca, y te lo pregunto, Rafa, ¿qué pasaría cuando A le vende a B, que B está localizado en zona franca? Ahí hay dos puntos a tener en cuenta y básicamente es planeación aduanera. ¿En qué sentido? Cuando yo ingreso a la zona franca o cuando ingresan los bienes a la zona franca consignados a un usuario industrial, pensémoslo, que produce el líquido que va a estar dentro de nuestro ejemplo en la botella, podría entrar de dos maneras esa botella. La primera, simplemente ingreso sometido al régimen franco, sin ningún tipo de nacionalización, y ahí en principio no se daría el hecho generador porque todavía no ha ingresado al territorio aduanero nacional. No está Sí, la causación, que es la la nacionalización. causación, no se ha presentado un proceso de nacionalización. En ese evento, si partimos del primer ejemplo, la botella entraría a la zona franca, el usuario industrial realizaría el proceso productivo, embotellaría su líquido, ¿sí? Y hasta ahí no se ha causado el impuesto sobre el plástico. Y si hablamos de que el impuesto se causa solo sobre el plástico, si él quisiera vender, ojo, acá todavía no hemos nacionalizado la botella, si él quisiera vender el producto al territorio aduanero nacional, ahí tendría que irse por la regla de clasificación arancelaria y se iría por la subpartida de la nacionalización del producto final, la botella llena. Entonces, no se daría el impuesto.
Si hablamos en esta primera teoría, esa sería una opción. La segunda opción sería que el usuario de la zona franca, porque puede ser más benévolo para él, nacionalizar la botella, el plástico, antes de introducirla al proceso productivo, antes de involucrarla en el proceso productivo, ahí sí se causaría en zona franca. O sea, habrían las dos opciones. Pero entonces ahí te hago una pregunta y es tanto en ese segundo ejemplo que acabas de dar, como en el escenario en que A le vende a C, que ya está en el territorio aduanero nacional, ¿cuáles son los retos desde el punto de vista aduanero para pagar este impuesto? Hay dos puntos, no solamente para el pago, sino también para el control por parte de la autoridad. El primero que tenemos que tener en cuenta es que recordemos que por regla general la clasificación arancelaria determina las restricciones legales y administrativos y los impuestos aplicables o los tributos aduaneros aplicables a la importación. Si vamos a ver la clasificación arancelaria, al ejemplo de la botella, por esa misma subpartida arancelaria podría clasificar botellas de un solo uso o de destinación consecutivo. Entonces, ese es uno de los primeros retos para la autoridad. ¿Cómo va a definir en qué momento el importador, recae en el importador, pero en qué momento o qué control va a tener la autoridad para definir si aplica o no aplica el impuesto de la misma, por la misma subpartida de pues, dos productos que tienen una destinación diferente? Eso sería lo primero. Y lo segundo que acá podríamos verlo y ya yéndonos hacia el territorio aduanero nacional es este impuesto o esta suspensión de tributos también va a aplicar por lo menos cuando existen programas especiales de importación y exportación o los denominados Plan Vallejo. También vamos a tener una extensión de el sistema especial de importación y exportación para estos programas. Interrogantes que tenemos desde el lado Que resolver. Bueno, pero entonces, para claridad de todos, sobre todo mía, pensemos en lo siguiente. Bueno, por una parte quiero contarles a todos que ya tenemos más de 200 personas con nosotros, tanto acá como virtualmente. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Si leemos la ley, definiciones, ¿sí? Y ahora te pido que nos recuerdes qué es lo que dice la DIAN. La ley dice, productor o importador de productos plásticos de un solo uso, ¿sí? Es la persona natural o jurídica que con independencia de la técnica de venta utilizada cumpla con alguna de ciertas características. 1. Fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, embalajes o empaques plásticos de un solo uso. Entonces, yo entiendo que esto se refiere naturalmente a todo aquel que fabrica un bien y que está contenido en un medio que se caracteriza por ser un plástico de un solo uso. ¿Estamos de acuerdo todos, cierto? Importe, numeral 2. Importe bienes para su comercialización en territorio colombiano, bienes que estén contenidos en envases, embalajes, empaques plásticos de un solo uso. Es decir, estas definiciones no se refieren exclusivamente al medio, sino al producto que está contenido en el medio, que es un plástico de un solo uso. ¿Qué es lo que dice la Diana, Lucía? Por favor. Gracias. Entonces, lo que dice la DIAN es que le preguntaron a la DIAN qué pasaba si se importaban productos de la canasta familiar que ya estuviesen empacados o embalados, porque envasados no se puede, o bueno, también, o envasados. Y la DIAN concluye que lo que se grava es la importación o venta de plásticos de un solo uso, no de productos que ya estén contenidos en el plástico de un solo uso. En la primera teoría en la que estábamos de lo que se pretende grabar a quienes es realmente a quienes vendan en nuestro ejemplo, ay, perdón, a quienes vendan en nuestro ejemplo la botella desocupada, ¿sí? Vámonos a la segunda teoría. Vale. Es esto, lo que dice la DIAN. Es que quería mostrar el segundo escenario. Todo es lo que dice la DIAN, pero la conclusión es lo que está en rojo. Miren, la DIAN dice lo antepuesto implica que el impuesto grava los productos plásticos de un solo uso que son vendidos, retirados para consumo propio, importados para consumo propio, con la finalidad de servir de envase
o embalaje o empaque de otros bienes. No así los bienes ya envasados, embalados o empacados en plásticos de un solo uso. La primera teoría, el ejemplo que estábamos explicando. Pero entonces ahí digamos que la pregunta es, ¿qué pasa con la definición? ¿Sí? Digamos que la ley no es congruente cuando define los elementos esenciales del impuesto que sí giran en torno a plásticos de un solo uso, perdón, versus la definición de los sujetos pasivos. Digamos que ahí hay una incongruencia. Y lo veíamos, digamos, en el segundo ejemplo. Voy a ir rápidamente, que ya se nos va acabando el tiempo, pero para dejar planteadas inquietudes, que digamos es el objetivo de poner sobre la mesa si es razonable o no una u otra interpretación. Entonces, en este escenario veíamos, la otra pregunta que se hace es, ¿qué pasa si quien importa no es una persona que va a incluir dentro de su proceso productivo el plástico, sino un comercializador? Porque fíjense que en el hecho generador se dice que se causa en la importación para consumo propio. Cuando uno lee el artículo, los elementos esenciales. Porque cuando uno se va a las definiciones, volvamos al anterior slide, sí dice el que importe bienes para su comercialización. Fíjense que en el artículo 51, elementos esenciales, es importación para consumo propio. Pero cuando define importador, dice bienes para su comercialización. Acá realmente, y esto es muy importante decir, la definición del hecho generador es el que da nacimiento a la obligación tributaria. Y aquí lo limitan importación para consumo propio. Quisiera dejar ahí la duda planteada y vamos al siguiente ejemplo para que nos rinda. No, ahí básicamente el único punto es la interpretación selectiva de la parte de las definiciones y el hecho generador para poder llegar a una congruencia en la aplicación. Lo cierto es que la posición oficial de la DIAN es la que vieron en pantalla, y no perdamos de vista que la ley 2232 del año pasado de junio, que promueve gradualmente la sustitución de productos plásticos de un solo uso, cuando esa ley habla de definiciones o la señala, también alude una y otra vez a empaques, a envases, no tanto al producto, sino al medio, ¿sí? Quizás en el ánimo de la DIAN, al contestar la pregunta en el concepto unificado, pesó eso, no lo sabemos. Nos imaginábamos, cuando leíamos la ley, cuando salió, con las definiciones del artículo 50, que esto debía aplicar el impuesto a productos contenidos en plásticos de un solo uso o a plásticos de un solo uso para luego empacar y embalar. Es como el ámbito más integral, pero no lo ve así la DIAN, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, porque es lo que, a mi modo de ver, es lo que más debate está generando. Esta semana no en vano hubo otro evento en el Instituto de Comercio Tributario sobre este importante tema y se tocó, ¿sí? Se tocó y fue un asunto medular de la discusión. Entonces, esa es la posición actual de la DIAN. A priori, como que se queda corta, pero no perdamos de vista que parece ser coherente con la propia ley que inspira todo esto del año pasado. Sigamos. Gracias. Entonces, solamente para plantear los ejemplos de la segunda posición, porque es que miren que al final la base gravable siempre va a ser el peso en gramos del plástico de un solo uso. Lo que pasa es que en la anterior posición se graba directamente al productor importador de plástico. Aquí indirectamente se graba el plástico porque nunca va a ser objeto del gravamen el producto como tal, porque la base gravable pues es el plástico. Lo que pasa es que aquí se graba indirectamente el plástico de un solo uso cuando ya es utilizado para envasar, embalar o empacar. Y miren que aquí en este ejemplo, rápidamente, pues aquí hay un montón de ejemplos, pero en aras del tiempo, en los que queremos resaltar son los siguientes. Fíjense que aquí esta persona, por ejemplo, que importa, vamos a suponer que esta persona importa de una vez la camisa empacada, en este ejemplo. Importó la camisa ya empacada, aquí se causaría el gravamen. Pero si se importa el plástico, ahí no se causaría el gravamen, lo anterior de lo que acabamos de ver. Entonces, fíjense que aquí, si yo tengo un productor nacional, pues quedaría en desventaja frente al importador, ¿sí? Existiría una desventaja porque digamos que sería más oneroso para el caso de la producción nacional. Y ahí hay unos retos que Rafael nos va a contar en esta teoría. Súmale, Alba, a este punto que mencionas, que en el evento que se clasifique
O sea, en la clasificación arancelaria, ¿cómo existiría el control si vamos a grabar el impuesto del plástico de un solo uso desde el embalaje contenido? Se tendrían que presentar dos declaraciones de importación para poder llegar a liquidar y presentar las obligaciones sobre sobre el embalaje y el envase, porque finalmente sobre la declaración de importación en este ejemplo, yo siempre voy a indicar la subpartida de la camisa. Yo no voy a indicar la subpartida o aperturar la declaración de importación para poder llegar a ambos. Entonces, ese punto también es importante tenerlo en cuenta. Y el otro puntico pequeño es el que tú mencionas, que el productor local, si va a importar para consumo propio, se va a ver en desventaja del que ya importa y al final pareciera ser que el objetivo de la ley se tiende a difuminar porque si lo que queremos es no consumo de plásticos de un solo uso en el territorio nacional y si se va a grabar solo la importación del plástico, los productos que vengan contenidos, pues va a seguir llegando el mismo plástico sin ningún tipo de gravamen. Entonces son las Sí. dudas que nos generan ahí. De hecho, la inequidad se presenta, discúlpenme, solo para aclarar en el escenario anterior. Aquí el que produce el líquido y la botella tendría que pagar el impuesto nacional a los plásticos de un solo uso en el momento del retiro, mientras que el que importe la botella con el líquido de una vez contenido no sería objeto del gravamen. Aquí en este escenario es que ocurre la inequidad respecto del productor y el importador, que tiene, digamos, podría tener sus justificaciones como existe en el caso de los bienes excluidos de IVA, pero bueno, eso ya es algo para ahondar. El punto es, como mencionaba Carlos Miguel, la DIAN pues ya tiene esta posición. Se pueden presentar un montón de escenarios que conviene estudiar en cada caso particular, pero esos son los retos y las discusiones que se presentan respecto de una u otra posición. Propongo seguir adelante. A ver, este es un tema no menor, ¿no? ¿Qué entendemos por embalar, empacar y envasar? Por cuéntanos, Lucía. Listo, entonces aquí no es suficiente con que el plástico sea considerado de un solo uso, sino además que sea utilizado para envasar, empacar o embalar. Detengámonos 2 segundos en la definición de plásticos de un solo uso, que como lo anticipaba Carlos Miguel, es diferente la definición que está en la ley 2277 versus de la ley 2232. Plástico de un solo uso es aquel que no fue diseñado o introducido al mercado para realizar múltiples circuitos o usos a lo largo de su ciclo de vida, sino para ser usados una sola vez. Y no importa los múltiples usos que le otorgue el consumidor. Entonces, aquí lo importante es para qué fue diseñado. Entonces, aquí poníamos el ejemplo de una botella. Puede que el consumidor use la tapa, acá la utilizó muy creativamente para hacer una canasta, pero la tapa no fue diseñada para eso. La tapa tiene que ser considerada como plástico de un solo uso. Lo importante es su diseño. Y entonces aquí se presentan una problemática y antes de explicarla quiero detenerme para resaltar que la normatividad tributaria, la ley 2277, no define qué se entiende por envase o empaque o embalaje, pero sí lo hace la ley 2232. Pensando en voz alta una botella que todos reciclamos y que vuelve a las embotelladoras y sufre un proceso o afronta un proceso de adecuación para volver a ser utilizada, es un punto importante para este impuesto, ¿no? Porque hay reciclaje. Esto hay que entenderlo también en función del reciclaje. Pues no es lo mismo hacer lo que hacen los abuelos que yo mencionaba al comienzo, eh, tomar un producto plástico y volverlo, no sé, matera, para guardar el hilo, para guardar los, bueno, se puede seguir usando, evidentemente, pero ese no fue el objeto para el que fue diseñado. Pero una botella que vuelve al circuito después de un proceso, me parece que hay un tema bien interesante con respecto a si es materia del impuesto, ¿no? En ciertos casos, pero sigue, por favor. Y entonces les decía que la definición está en la ley 2232. El envase o empaque, que es el primario, es el que sostiene, conserva la mercancía, está en contacto directo con la mercancía. Y el embalaje es el que contiene los productos de manera temporal para agruparlos o para transportarlos. Quedémonos con esa definición. Y acá se generan también muchas preguntas, porque fíjense que no, lo que les decía, no basta con que el producto entre dentro de la definición de plástico de un solo uso, que eso en sí mismo presenta dificultades, sino que esté diseñado también para ser utilizado para envasar
empacar o embalar. Fíjense que ahí el hecho imponible es la utilización de ese plástico de un solo uso, es utilizarlo. No basta solamente con realizar la venta o la importación, y por eso es que uno, digamos, se pregunta si uno se debería ir por una posición o por la otra, y se los voy a poner rápidamente en unos ejemplos. Aquí en este ejemplo, una persona A le vende a B este plástico que podría ser utilizado para embalar. Si uno lo ve así en la foto, uno dice, pues yo puedo coger eso y envolver y agrupar varios elementos. Pero B no lo va a utilizar para embalar, B lo va a utilizar, coge el plástico, lo recorta en esas bolsitas, le pone el termosellado, le pone la marca del café al que se lo va a vender. Y si nos vamos por la teoría de que este impuesto se causa para quienes vendan plásticos de un solo uso, ¿cómo se va a definir la utilización? Porque fíjense que cuando A le vende a B, pues esto es para embalar, pero fíjense que B no lo está utilizando para embalar, ni para empacar, ni para envasar. Lo está utilizando para hacer unas bolsas que sí van a ser utilizadas con esos propósitos. Esa teoría, digamos, presenta esa dificultad. Tenemos una pregunta, ¿sí? Que es importante y que además agradecemos. Somos fabricantes de productos congelados y usamos plásticos de un solo uso por la inocuidad del alimento. Es decir, estaríamos exentos de este impuesto. Queremos saber si la interpretación está correcta y o si el impuesto nos aplica directamente como fabricantes de producto terminado y no del plástico. Creo, sin perjuicio de lo que tú vayas a responder, que la respuesta está en la propia ley 2232, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La reforma tributaria, en el parágrafo del artículo 51 dice, se encuentran excluidos del impuesto al que se refiere este artículo los productos plásticos de un solo uso, señalados en el parágrafo del artículo 5 de la ley 2232-2022, utilizados para envasar, embalar y empacar. Pues entonces vamos al artículo 5, ¿sí? Al parágrafo del artículo 5 de la ley 2232 del año pasado. Entonces, el parágrafo, a ver, el parágrafo del artículo 5, es el ámbito de aplicación del impuesto, ¿sí? Y el parágrafo dice, quedan exceptuados de la prohibición y sustitución gradual señalada en este artículo 4. Recordemos lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esta ley tiene unos plazos dentro de los cuales se supone que se va a desincentivar gradualmente y finalmente prohibir todo esto. Entonces, pero la ley tiene sus excepciones. Y en el numeral, en el parágrafo del artículo, tienes toda razón, ahí se dice, quedan exceptuados, 2 puntos, numeral tercero, contener los productos plásticos de un solo uso para contener y conservar alimentos líquidos y bebidas de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados, que por razones de asepsia o inocuidad, por encontrarse en contacto directo con los alimentos, requieren de bolsa o recipiente plástico de un solo uso. Parece ser una de esas excepciones que están previstas en esta ley, junto con temas de higiene, en los que es inevitable usar productos plásticos de un solo uso hasta que haya una tecnología que lo reemplace, y en ese caso el impuesto no aplica. Entonces, claro, parecería tener sentido el entendimiento que tiene quien nos pregunta de que se sienten incluidos o más bien inmersos en la excepción. Escuchamos tus comentarios, Álvaro Lucía. Sí, de acuerdo. Pues si nos vamos con la teoría de la DIAN, de acuerdo con la cual solamente son sujetos pasivos quienes importen o produzcan plásticos de un solo uso, a menos de que ese productor de congelados sea también productor de plástico, que puede pasar, produce el plástico y produce los productos congelados, pues ahí podría estar dentro del gravamen y le aplicaría la excepción. Si solo es productor de congelados y le compra a un tercero el plástico, bajo la teoría de la DIAN, ni siquiera se tiene que preocupar por la excepción, porque el gravamen está orientado a quienes vendan el plástico, no a productos contenidos dentro del plástico. Entonces, digamos que cobra relevancia la excepción del parágrafo que mencionó Carlos Miguel en la teoría de que digamos, dependiendo del escenario, si le hacemos caso a la DIAN y él no es productor de plástico, ni siquiera se tendría que preocupar por la excepción, porque
no sería sujeto pasivo del impuesto. Pero para terminar rápidamente, este ejemplo que me quedé ahí en la mitad para explicar la problemática de la definición. De todos modos, son las 8:47, te seguimos escuchando con mucha atención, pero el tiempo avanza. Gracias, sí, no, ya lo voy a acabar. Perdón. Digamos aquí, él les decía que en la posición de acuerdo con la cual son sujetos pasivos quienes vendan el plástico, presentábamos esta problemática, pero esa problemática no se presenta en la segunda posición, porque aquí ya es evidente la utilización. Fíjense que en la segunda posición, de acuerdo con la cual los que son sujetos pasivos son quienes comercializan o importen bienes que ya estén contenidos en plásticos de un solo uso. Esa problemática no se presenta porque el hecho imponible, digamos, ya existe, ya lo utilizó para introducir en este ejemplo café. Entonces, otra pregunta que hay que hacerse para ver si nos vamos por la primera o la segunda teoría. Y finalmente, Exportaciones. exportación. Sí, gracias, Alba Lucía. Rafael, aquí apreciaríamos mucho su autorizada posición sobre lo siguiente. Normalmente estos impuestos que recaen sobre el consumo, en este caso de plásticos, con las dos posiciones que hemos visto y que hemos además destacado la de la propia DIAN, no se aplican en las exportaciones, ¿sí? Y eso es natural porque en materia de impuestos al consumo prevalece el principio de imposición en el destino, ¿sí? De aquí sale sin impuestos, digámoslo así, y deberá gravarse ese producto en el destino. Esta norma, en ninguno de los artículos 50 al 53 se habla de exportaciones, como sí en otros artículos de la ley. ¿Qué pasa cuando se exportan o los plásticos de un solo uso, el medio, puede ser una pregunta, o un producto contenido en un plástico de un solo uso? Por favor, cuéntenos, Rafael, ¿qué ven dentro de estas reglas? De acuerdo, ahí hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta y el primero es que, como lo mencionábamos hace un momento, Carlos Miguel lo mencionaba hace un momento, no se hace expresa mención a la exportación o a la no causación del impuesto en la exportación. Se habla de la venta y la venta en el territorio nacional. Entonces, ¿dónde queda la ficción de zona franca? ¿Dónde queda la venta desde el territorio aduanero nacional hacia zona franca e irnos a la definición de exportación desde el territorio, una venta desde el territorio aduanero nacional hacia zona franca, por lo menos para un usuario de bienes, siempre y cuando sean materias primas, bienes, insumos necesarios para el desarrollo del objeto social, sí se va a entender exportación. Pero en cualquiera de las dos ficciones, ya sea a zona franca o a territorio aduanero nacional, estamos hablando de que la venta se perfecciona para efectos aduaneros en el territorio nacional. Tan es así que la factura de venta se da y es soporte de la declaración de exportación, perdón. Entonces, en ese sentido, no está expresamente excluida la exportación de esa venta de plásticos de un solo uso, y si nos vamos simplemente a la definición, y coincido con Carlos Miguel, al no mencionarla, se podría inferir que esa venta en el territorio nacional podría generar ese impuesto del plástico sobre un solo uso. Pero ahí vamos. Hay varios puntos a tener en cuenta, y es el que cuando vamos a revisar el hecho generador de las definiciones de la causación, no está la venta o el exportador. Entonces, en ese sentido. El tema es, exacto, ahí el tema es, ¿si me oyen con este? Sí. ¿Sí? Perdón. Ahí el tema es, miren que decíamos, en el hecho generador está la venta y la importación. Y como siempre, la contradicción entre los dos artículos. Fíjense que en las definiciones, cuando define productor, dice el que fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano. Y en la definición del importador, el que importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano. Esto define el sujeto pasivo, no define el hecho generador. Pero para que ocurra, digamos, nazca la obligación tributaria, yo tengo que ser el sujeto pasivo y, digamos, tengo que cumplir también la definición de sujeto pasivo. Entonces nos preguntábamos si es para su comercialización en el territorio colombiano, Rafa, y yo lo voy a exportar, por ejemplo, a zona franca, ¿ahí qué pasaría? Bueno, pero hay un Bajo esta teoría de que es para su comercialización en el territorio colombiano,
No dice territorio aduanero. Ahí dice va. Entonces, Ahí va. Ahí hay un punto muy importante porque es que la zona franca hace parte del territorio colombiano, no hace parte del territorio aduanero nacional. Y si vemos cómo está definido el sujeto pasivo, pues habría porque la venta o la comercialización se da dentro del territorio colombiano. Gracias. Nos hace una pregunta que me hace pensar bastante. Nos dicen, buenos días, si vendo alimentos, comidas rápidas, hamburguesas, jugos, pizza, una buena pregunta, que se preparan en el punto de venta y se entregan para consumo inmediato en un plástico de un solo uso, ¿aplica la responsabilidad del impuesto? Es una excelente pregunta porque siempre que uno habla de responsabilidad, por ejemplo en el IVA hay umbrales, ¿sí? Hay umbrales, a partir de los cuales la responsabilidad surge, ¿sí? En este impuesto, salvo mejor opinión, no hay ningún tipo de umbral. Y el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica. ¿Cómo ves eso? de acuerdo contigo, pero ahí se está tocando un tema súper interesante, varias cosas. Primero, el hecho generador se circunscribe a la venta. Y fíjense que ahí, en este caso, tal vez esta persona prestas un servicio de expendio de comidas y bebidas, como ocurre, y estaría sujetos al impuesto nacional al Como un consumo. servicio de restaurante. Exacto. Entonces preguntémonos si en ese caso yo estoy prestando un servicio de expendio de comidas y bebidas o estoy vendiendo los productos. Estoy de acuerdo. Primera pregunta. Estoy de acuerdo, pero te hago la siguiente anotación y a ti y a todos. Cambiemos un poco el ejemplo. Ya no adecuémoslo a una situación en la que realmente se venden bienes, ¿sí? La ausencia de umbrales me parece un error, ¿sí? Acá, porque es complejizar, ¿sí? Es complejizar y extender la responsabilidad indiscriminadamente, pues a todo el mundo. Me pregunto en el régimen simple, que tú lo conoces también, ¿qué pasará con aquel que ya tiene su negocio montado, inscrito, con un solo formulario, una sola obligación, y de repente por lo que haga ahora resulte siendo responsable del impuesto a plástico, a los productos plásticos solo uso? Eso no es lógico, ¿sí? Me parece que aquí hay una equivocación que debería corregirse porque los umbrales consultan simplificación, ¿sí? Simplifiquemos el sistema, no es necesario atribuirle responsabilidad a todo el mundo por el volumen, por la escala de su negocio, tanto para ese comerciante, ese productor, ese comercializador, como para la propia DIAN, ¿sí? Que se llena de declaraciones y de papeles y de trámites que en realidad no deben existir. Pero creo que también hay otro punto importante a tener en cuenta en esa pregunta y es, supongamos que no es expendio de comidas y bebidas, tiene que ser productor. O sea, recuerden que este impuesto no está concebido para los comercializadores, sino para los productores y los importadores. Creo que es otro punto a tener en cuenta y era otra de las cosas que, trajimos varios ejemplos, pero no, digamos que esto tiene un montón de discusiones, pero en el ejemplo, o más bien en la posición en la que este gravamen está dirigido a los productos ya contenidos en plásticos de un solo uso, ahí también hay una iniquidad porque los comercializadores no serían sujetos pasivos. Yo importo el plástico por un lado, compro las camisas en Colombia por el otro y comercializo esos productos. Yo nunca voy a ser sujeto pasivo del gravamen porque el gravamen está concebido para los importadores y los productores y bajo la teoría de que solamente se causaría para los productos que ya estén contenidos en envases, fíjense que los comercializadores no pagarían el impuesto. Entonces, las normas están, digamos, la pregunta es, ¿será que mediante un decreto reglamentario se podría arreglar, digamos, toda esta oposición que existe entre estas dos normas para aclarar realmente quién es el sujeto pasivo? Porque fíjense que en la causación decíamos, ¿será que estos importadores de los plásticos, y que es la discusión que hay actualmente, o los importadores de los productos contenidos, ya lo están incluyendo en su estructura de costos, lo están trasladando al consumidor final? Y en mi concepto, la interpretación o el decreto, si llega a reglamentar, tendría que hacer una interpretación nuevamente selectiva, porque el ejemplo que ponía Alba Lucía, el mismo plástico de un solo uso, si lo importa un productor para envasar su producto, se causa. Pero si lo importa una tienda que vende plásticos localmente de un solo uso, no se daría en estricto sentido en la importación, porque no es para consumo propio, pero tampoco se daría en la comercialización, porque no es el productor.
Entonces, hay ciertas interpretaciones que dejan mucho que pensar en esta parte. Dejo este micrófono para tu uso exclusivo mejor. Ay, perdón, Y les quiero decir a todos lo siguiente. Vamos a ir unos 10 minutos más sobre las 9 porque comenzamos un poquito tarde, ¿sí? A ver si agotamos el tema. Hay una pregunta también muy interesante, todas, y las apreciamos mucho. De pronto es muy especializada por el tipo de industria, pero intentaremos reflexionar alrededor de ella. Si se tiene un producto plástico que al final es multifunción, no solo se usa para que el cliente haga envases y empaques, sino que otros clientes lo pueden usar para la instalación de pisos laminados como niveladores de placa, que imagino que tú sabes que es un nivelador de placa, sobre pisos de cualquier material como protector en proceso de pintura, reparación y mantenimiento con muchos otros usos. ¿Cómo definir cuándo se graba o no ese producto plástico? Esto me hace pensar en una de las preguntas que está en el concepto unificado de la DIAN. Alguien formula un interrogante parecido, ¿no? Si puede haber un uso extendido más allá de ese primer recorrido en el circuito económico. ¿Cómo ves eso, Lucía? Por favor. digamos que varias cosas. Lo primero es, ¿para qué fue diseñado el producto? Veíamos el ejemplo de las tapas. En ese caso, en el caso de la botella, la tapa fue diseñada para tapar la botella. Si yo utilicé la tapa para hacer un canasto o una manualidad con mi hija, eso es un destino que le está dando el usuario. Pienso también que lo importante es determinar el productor o el importador para qué diseñó ese plástico. Es lo primero. Lo segundo, resaltar que ese problema no se presenta en la teoría de que este impuesto grava no directamente los productores o importadores de plásticos, sino las personas que importen o produzcan productos pues que ya están contenidos en plásticos de un solo uso, porque es que ahí ya se ve el hecho imponible, ya se ve para qué se utilizó inmediatamente. En cambio, con la teoría de los plásticos existe esa dificultad y lo conversábamos con Rafa, que aquí te doy la palabra. Esa es otra dificultad que veíamos y es la clasificación arancelaria, ¿verdad? Sí, la clasificación arancelaria y la finalidad, coincido con Alba. Si se graba sobre el contenido, es mucho más fácil tener el control sobre la finalidad de ese plástico de un solo uso, con el ejemplo que mencionaba Carlos Miguel de la pregunta que había ahorita. El mismo producto puede servir de manera definitiva en un proceso industrial y en otro en un solo uso, el mismo producto. Entonces, si queremos la vocación del plástico de un solo uso, debería darse sobre el producto contenido en el plástico, que ahí está la prueba. Bueno, antes de seguir, otra pregunta. Nos hace una reflexión a título de conclusión. Resumiendo, los productores y comercializadores pagan el impuesto, son los responsables del gravamen con los matices que hemos visto hoy, lo cual es cierto. A quienes empacan o embalan con estos productos plásticos se les aumentan los costos, por consiguiente se repercuten en el precio de venta, lo cual es lógico. Por lo cual hay que ver es cómo migrar a la eliminación de plásticos de un solo uso, ¿sí? Es totalmente cierto. De nuevo, impuestos correctivos. Recordemos el ejemplo de las bolsas plásticas, que la mayoría levantó la mano y dijo, llevamos la bolsa de la casa al mercado, ¿sí? Y el que no la lleva, pues lo regañan, ¿cierto? Entonces, comparto la conclusión de la persona de la reflexión. Esta es la idea detrás de todo esto. Es un camino que hay que recorrer todavía y muchas dudas por aclarar, pero ese es el sentido. Sigamos, Lucía, porque ya son las 9. No, ya terminamos. Yo pues creo que podemos seguir con las preguntas. Solo quería decir que estoy de acuerdo, pero es el productor, Bueno, no el listo. comercializador. El productor. En materia procedimental, este artículo 53, o el artículo 53, agrega una sanción, un numeral 11 al artículo 643, ¿sí? En caso de que la omisión en el deber formal se refiera a este impuesto, la sanción será del 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. No hay más sanciones aquí agregadas al estatuto tributario, solo omisión en la declaración. La DIAN, en el concepto unificado, cuya lectura recomendamos una y otra vez, aborda este tema
y hace cita de una sentencia, ¿sí? Y sugiere, porque no lo dice, que no se necesitan normas específicas acá para extemporaneidad, para corrección, para inexactitud, ¿sí? Que no se necesita porque hay una remisión general eh, 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 que se fundamenta en que el derecho sancionador en materia administrativa es menos exigente que en materia penal. Pues uno como abogado siempre se acuerda del principio de tipicidad, ¿sí? De tipicidad, que tiene que estar tipificada la conducta y su sanción de manera expresa. Pero también es cierto, Alba Lucía, Rafael y todos, que este es un impuesto que tiene valor a pagar, o debería tenerlo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la posición de la DIAN? Que para extemporaneidad, inexactitud, corrección, no se requiere una norma expresa en el estatuto que diga, para el caso de la declaración de impuesto de consumo. Yo sé que te estoy cogiendo quemarropa, pero qué nos puedes decir a priori? Pues yo creería que sí, porque esta sí es una declaración en donde se liquida un impuesto a cargo. Y sin perjuicio de leer, digamos, todos estos artículos se refieren a declaraciones En general. en general, y la cuantificación de la sanción, a diferencia de como ocurrió, por ejemplo, o sigue ocurriendo con la declaración de activos en el exterior, que no tiene impuesto a cargo, entonces aplicar esas sanciones es complicado si no está expresamente cuantificada, porque pues no hay impuesto a cargo. En esta sí hay impuesto a cargo. Entonces, a priori creería que la DIAN tiene razón, sin perjuicio de leer cada uno de estos artículos Yo coincido contigo, o sea, tenía mis dudas, las charlé con Nasira también hace un rato, con Javier Blel, tenía mis dudas, pero el impuesto a activos en el exterior es diferente. Tienes razón, ahí no hay valor a pagar. ¿Cómo le aplicamos la extemporaneidad que parte de un valor a pagar o de unos ingresos, etcétera? Son reglas incompatibles con ese impuesto. Entonces yo creo que ahí la ley, sí era necesario que la ley agregara una sanción específica para ese impuesto. Ahora, leo el artículo de extemporaneidad y veo el monotributo que ya no existe, ¿sí? Ahí le agregaron una hipótesis también en su momento. ¿Para qué? Si era un impuesto, una declaración que tenía que pagar, etcétera. Bueno, seguramente en consideración a las especialísimas circunstancias de ese hoy muerto monotributo, fue que se agregó. Pero me parece que la remisión es correcta, lo que hace la DIAN, coincido contigo. Bueno, estamos terminando, Rafael. Sí, aduanas, le paso el micrófono a Rafael. Y siendo las 9:04, si alguien acá, quienes nos acompañan acá, tiene alguna pregunta, bienvenida. Miraremos si hay más en el chat, que hay numerosas preguntas y intentaremos resolver algunas. Adelante, Rafael. Solo para complementar, si se da en la importación el error, ¿cierto?, de la liquidación del impuesto, tendería a entenderse como un tributo aduanero. Y entonces nos iríamos al régimen sancionatorio aduanero, que sería el de incurrir en error de inexactitud en la liquidación de los tributos aduaneros causados en la importación, y sería entonces la del 10% que está en el 1165. Totalmente cierto. Bueno, la tapa de una botella no es un plástico de un solo uso. Nos pregunta alguien que además generosamente ha preguntado varias cosas. Por eso lo recogen instituciones para venderlo como reciclaje. ¿Cómo ves eso? Depende de la Por tapa. favor. Pues yo no soy experta química de saber. No eres experta en tapas. Sí, Ok. pero tendríamos que ver si esa tapa cumple con la definición que trae la ley de plásticos de un solo uso. Ahí habla de polímeros, etcétera. Es algo muy técnico. En mi ejemplo, la tapa sí era plástico de un solo uso. Tal vez, digamos, toca ver en cada caso si está hecho o no de este plástico. Y aquí quiero hacer énfasis en un tema, y es la ley 2232 del 2022. Esta ley, como lo mencionaba Carlos Miguel, trae pues medidas para la reducción de plásticos de un solo uso, el reemplazo o la sustitución gradual, trae términos de 2 o 8 años para que se dejen de utilizar determinados plásticos, y trae su propia definición de plásticos de un solo uso, que es diferente de la ley 2277. Importante ver la definición para esta pregunta, a ver si la tapa sí está hecha en cada caso de plásticos de un solo uso o no.
Bueno, a ver, no queremos seguir atravesándonos entre quienes están acá y el snack que nos espera afuera del salón, pero yo creo que conviene hacer unas conclusiones y unas reflexiones, ¿sí? Lo primero, recordarles a todos que hay tres fuentes de información claves para estudiar el impuesto: la propia reforma tributaria, artículos 50 y 53, la ley 2232 del año pasado sobre sustitución gradual de productos de plástico de un solo uso, y por supuesto el concepto unificado. Falta el decreto reglamentario que viene en camino. En segundo lugar, esto es tributación medioambiental, fiscalidad medioambiental, sostenibilidad. Todos sabemos lo que eso significa hoy en día, lo importante que es. No es el primero, tampoco será el último de los gravamen que vamos a ver en ese sentido. Es un gravamen monofásico, no aplica en en todo el circuito económico, eso es importantísimo decirlo, y pues ya está aplicando, pero hay más dudas que certezas, ¿no? Sobre todo en cuanto a quién es el sujeto pasivo. Las excepciones están en la ley 2232, parágrafo del artículo 5º. Las únicas excepciones que esta ley trae con respecto a ese impuesto están en esa otra ley, ¿sí? Y seguramente, como decíamos hace un rato, nos tendremos que ver, y será un gusto hacerlo, cuando haya un decreto y comencemos a digerir ese reglamento con todas las consecuencias que puede traer. Yo no tengo sino agradecimientos para ti, Alba Lucía, para Rafael, para todos los que nos han acompañado acá hoy, quienes están remotamente. Muchas gracias por su interés. A Camila, a todo el equipo por la organización del evento, y esperamos verles muy pronto. Ahora sí pasemos al snack. Gracias. Eso les dejamos un brochure para invitarlos a adquirir el Estatuto Tributario PwC 2023, en donde está Yo esto no lo solamente tenía esta contemplado en estatutos, pues eso sí, Alba Lucía, pero por favor, véanlo porque el estatuto ya está listo, ¿no? llega hoy el físico, 2023, y creo que el crédito del estatuto tributario PwC en el mercado es evidentemente reconocido, y queremos que siga contribuyendo a la cultura tributaria, a entender, a estudiar, a comprender todo nuestro entorno fiscal. Así que por favor, la invitación que hace Alba Lucía, acójanla. Muchas gracias.